Mi nombre es Renata y, hasta hace unas semanas, creía tenerlo todo. A mis 34 años, había construido un imperio en el cielo, Aires del Sol, la aerolínea más grande del país. Pero en ese momento, mientras el murmullo del aeropuerto envolvía mis pensamientos, yo no era la CEO. Era solo una mujer, agotada por una semana de negociaciones en el extranjero, cuyo único deseo era volver a casa. Volver a los brazos de mi esposo, Julián. Nuestro 5º aniversario de bodas estaba a la vuelta de la esquina. Deslicé el dedo por la pantalla de mi teléfono y sonreí al ver nuestra foto. Julián, con su uniforme impecable de capitán, me abrazaba por la cintura mientras el sol se ponía detrás de nosotros en una playa de Cancún. Era guapo, carismático, el hombre que me había hecho creer que el amor y la ambición podían volar juntos. En mi maletín, cuidadosamente envuelto, llevaba su regalo, un reloj de edición limitada que había buscado durante meses. No podía esperar a ver su cara. Por reservar a última hora, el único asiento disponible era en primera clase. No me importó. El cansancio pesaba en mis hombros y solo ansiaba la comodidad de un asiento reclinable y el silencio. Vestía un sencillo traje sastre de color gris perla, mi cabello recogido en una coleta baja. No llevaba joyas ostentosas ni maquillaje llamativo. Para el mundo, yo era una más en el mar de viajeros de negocios. Nadie, absolutamente nadie, podría adivinar que cada avión con el logo del sol naciente que veían despegar, en cierto modo, me pertenecía. Subí al avión, devolví el saludo cordial a la tripulación y avancé por el pasillo. Al llegar a mi asiento, el 1A, una pequeña figura interrumpió mi camino. Un niño, de no más de 6 años, saltaba enérgicamente sobre el mullido asiento de cuero, sus zapatillas deportivas dejando marcas de suciedad. Sonreí con paciencia. Hola, campeón, dije con voz suave. Creo que estás en mi sitio. ¿Me enseñas cuál es el tuyo? Antes de que el niño pudiera responder, una voz femenina, empalagosa y afilada como el cristal roto, sonó a mi espalda. Disculpa, ¿puedo ayudarte en algo? Me giré. Una mujer, envuelta en un abrigo de diseñador y con un bolso cuyo precio podría pagar varias matrículas universitarias, me miraba de arriba a abajo. Su cabello rubio caía en ondas perfectas y sus labios, inyectados y rojos, se curvaban en una mueca de superioridad. Era hermosa, de una manera fría y artificial. Sí, gracias, respondí, manteniendo mi tono amable. Su hijo está en mi asiento, el 1A. La mujer, Catalina, soltó una risita condescendiente. ¿Tu asiento? Querida, debe haber un error. Su mirada me escaneó de nuevo, deteniéndose en mi ropa sencilla, en mi falta de adornos. Creo que te equivocaste de cabina. La clase turista está más atrás. Este lugar no es para gente como tú. El insulto velado flotó en el aire, cargado de veneno. Sentí como la sangre empezaba a hervir lentamente en mis venas, pero me forcé a mantener la compostura. Años de negociaciones en salas de juntas llenas de tiburones me habían enseñado a no mostrar debilidad. No hay ningún error, afirmé con calma, aunque mi voz tenía un filo que antes no estaba. Este es mi asiento. Lo pagué y tengo la tarjeta de embarque que lo demuestra. Saqué de mi bolso el billete impreso, un trozo de papel que se sentía como un arma en mi mano. Se lo extendí, esperando que la evidencia pusiera fin a esa ridícula situación. Catalina me lo arrebató de la mano. Sus ojos escanearon el papel con desdén, como si estuviera leyendo algo ofensivo. Luego, levantó la vista, una sonrisa cruel dibujada en su rostro perfecto. Soltó una carcajada, un sonido agudo y desagradable que hizo que varios pasajeros se giraran a mirar. Y entonces, ante mi incredulidad y la de todos los que observaban, hizo algo que nunca habría imaginado. Con un gesto teatral y deliberado, rompió mi billete en 2, luego en 4, y dejó que los pedazos cayeran al suelo como confeti de desprecio. Un trozo de papel falso y barato, sentenció, su voz resonando en el silencio repentino de la cabina. Clavó sus ojos en los míos, disfrutando de mi estupor. Luego, se giró y gritó con toda la fuerza de sus pulmones, seguridad. Tenemos una impostora aquí.
Una mujer intentando colarse en primera clase. Sáquenla de este avión ahora mismo. El mundo pareció detenerse por un instante. Los pedazos de mi tarjeta de embarque yacían a mis pies, un símbolo destrozado de mi derecho a estar allí. El grito de Catalina aún resonaba, y sentí las miradas de todos los pasajeros clavadas en mí, juzgándome, condenándome. Una figura uniformada se abrió paso apresuradamente. Era la jefa de cabina, una mujer mayor con el cabello recogido en un moño tirante y una placa con el nombre señora Montes prendida en su solapa. Esperé un atisbo de profesionalismo, una pregunta, un intento de mediar. No obtuve nada. Sus ojos me evaluaron con fría desaprobación antes de dirigirse a Catalina con una sonrisa servil. Señora, ¿qué ocurre? ¿Esta mujer la está molestando? Molestando, exclamó Catalina, interpretando el papel de víctima a la perfección. Esta impostora intentó echar a mi hijo de su asiento y me mostró un billete falso. Exijo que la bajen del avión. Es una cuestión de seguridad. Por supuesto, señora, me encargo de inmediato, dijo la señora Montes. Luego se volvió hacia mí, su rostro transformado en una máscara de autoridad hostil. Señora, le voy a pedir que me acompañe fuera del avión. Está causando un disturbio. Yo no he causado nada, respondí, mi voz temblando por primera vez, no de miedo, sino de pura rabia. Ese es mi asiento. La información está en su sistema. Compruébenlo. Catalina soltó otra carcajada. Se cruzó de brazos, triunfante, saboreando cada segundo de mi humillación. No necesitan comprobar nada. ¿Quieres saber por qué este es mi asiento? Porque mi esposo es el capitán Julián, el hombre al mando de este avión. Él arregló este lugar para nosotros. Ahora dime, ¿quién te crees que eres para desafiarlo? Julián. El nombre me golpeó con la fuerza de una explosión, succionando todo el aire de mis pulmones. El ruido de la cabina se desvaneció, las caras de los pasajeros se volvieron borrosas. Solo podía oír el latido ensordecedor de mi propio corazón. Julián. Mi Julián. Mi mirada, de forma instintiva, se desvió hacia el cuello de Catalina. Y allí estaba. Un delicado collar de oro blanco con un pequeño diamante en forma de lágrima. La joya que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta de uniforme la semana pasada. La había sacado, admirando su brillo, imaginando el momento en que me la regalaría por nuestro aniversario. Él me había visto y, con una sonrisa nerviosa, me la había quitado de las manos diciendo que era una sorpresa. La sorpresa. Un flashback mental me asaltó, tan vívido y doloroso que me hizo jadear. Las noches que Julián llegaba tarde, oliendo a un perfume que no era el mío. Las llamadas susurradas que cortaba en cuanto yo entraba en la habitación. Su creciente frialdad, que yo había atribuido al estrés del trabajo. Todas las piezas del rompecabezas, todas las pequeñas mentiras y las excusas, encajaron de golpe, formando una imagen monstruosa de traición. El hombre con el que había construido mi vida, el hombre por el que había apostado mi corazón, me había estado engañando. Y esta mujer, esta criatura arrogante y cruel, era su amante. La señora Montes me agarró del brazo. Señora, vamos. No haga esto más difícil. Los murmullos a mi alrededor se convirtieron en acusaciones audibles. ¡Qué vergüenza! Intentando estafar a la esposa del capitán, hay gente que no tiene límites. Me sentía desnuda, expuesta, como si todos pudieran ver la herida abierta en mi pecho. El shock me tenía paralizada, incapaz de moverme, de pensar. Catalina, viendo mi estado, decidió dar el golpe de gracia. Se acercó, su rostro a centímetros del mío, su aliento dulce y venenoso. Y entonces, me empujó con fuerza. «Eres sorda, siseó. Lárgate de mi vista». El empujón me hizo perder el equilibrio y tropezar hacia atrás. Fue la gota que colmó el vaso. Fue el contacto físico, la agresión deliberada, lo que finalmente rompió el hechizo de mi dolor. Y en ese preciso instante, 2 agentes de seguridad del aeropuerto, altos e imponentes, llegaron al final del pasillo, llamados por la señora Montes. Caminaban hacia mí con una determinación que no dejaba lugar a dudas.
Venían a por mí. Venían a sacarme del avión que era mío. Los agentes de seguridad me flanquearon, sus manos firmes y sin contemplaciones en mis brazos. El dolor de mi corazón se vio eclipsado por la humillación de ser tratada como una delincuente común. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Catalina. En su rostro no había solo triunfo, sino una suficiencia, una burla cruel que parecía decir, «Ves, yo gané. Siempre gano». Fue esa mirada, esa sonrisa de superioridad la que encendió un interruptor dentro de mí. En un segundo, la esposa traicionada y herida se desvaneció, y en su lugar, emergió la CEO. La mujer que no había llegado a la cima siendo dócil. La furia que sentí no era caliente y explosiva, sino fría, afilada y absolutamente lúcida. El juego había terminado. Dejé de forcejear. Mi cuerpo se relajó, y esa calma repentina pareció desconcertar a los agentes. Con un movimiento lento y deliberado, llevé mi mano libre a mi bolso y saqué mi teléfono. Catalina y la señora Montes intercambiaron una mirada de diversión. Seguramente pensaban que iba a llamar a un abogado, o a algún familiar para llorar mi desgracia. Podía leerlo en sus rostros petulantes. Pero no marqué el número de mi abogado. Marqué la línea directa de mi director de operaciones. Héctor, dije, y mi voz sonó extrañamente serena en medio del caos. No necesité levantarla. Tenía una autoridad natural que cortó el aire y silenció los murmullos. Soy yo. Una pausa. Pude sentir como todos en la cabina aguzaban el oído. Hay una brecha de seguridad crítica en el vuelo 714, continué, mi voz tan precisa como un bisturí. El sistema de reservas ha sido comprometido. Detén todos los procedimientos de despegue. Repito, aborta el despegue. Estoy a bordo. Envía a tu equipo de élite a primera clase. Ahora. Colgué. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi palpable. La sonrisa de Catalina se había congelado en su rostro, sus ojos desorbitados por la incredulidad y un repentino atisbo de miedo. La señora Montes me miraba con la boca abierta, su expresión pasando de la arrogancia a la confusión más absoluta. Incluso los agentes de seguridad que me sujetaban aflojaron su agarre, mirándose el uno al otro sin saber cómo proceder. No pasaron más de 2 minutos. 2 minutos en los que nadie se movió, nadie habló. Entonces, el altavoz del avión cobró vida, pero no era la voz de Julián. Era la del copiloto, tensa y nerviosa. Atención, pasajeros. Por motivos de seguridad operativa, este vuelo queda suspendido hasta nuevo aviso. Permanezcan en sus asientos. El pánico se desató. La puerta principal del avión, que había sido cerrada para el despegue, se abrió de golpe con un silbido neumático. Y por ella entró Héctor. Héctor era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente canoso y una lealtad inquebrantable forjada a lo largo de 20 años a mi lado. Detrás de él, entraron 4 hombres vestidos con trajes oscuros, los miembros de mi equipo de seguridad personal. Se movían con una eficiencia silenciosa que helaba la sangre. Héctor avanzó por el pasillo, sus ojos sin ver a nadie más que a mí. Pasó junto a una Catalina petrificada, ignoró a la señora Montes, y se detuvo frente a mí. Luego, ante la mirada atónita de toda la cabina, se inclinó en una respetuosa reverencia. Señora Presidenta, dijo, su voz grave resonando con una deferencia absoluta. Lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. Mis hombres se encargarán a partir de ahora. La palabra presidenta cayó como una bomba en la cabina. Un jadeo colectivo recorrió a los pasajeros. Las caras que antes me miraban con desprecio ahora reflejaban una mezcla de shock, miedo y una humillación terrible. Catalina se quedó blanca como el papel, su cuerpo entero temblaba. La señora Montes parecía que iba a desmayarse. Los hombres de Héctor, con un gesto profesional, apartaron a los agentes del aeropuerto, que retrocedieron como si hubieran tocado un cable de alta tensión. Uno de mis guardias me ofreció su brazo para estabilizarme. Escorten a estas 2 mujeres a la sala de seguridad del aeropuerto, ordené a Héctor, mi voz sin un ápice de emoción. Señalé a Catalina y a la señora Montes.
Y asegúrese de que el capitán Julián no abandone las instalaciones. Quiero hablar con él. Héctor asintió, pero su expresión era sombría. Señora presidenta, hay un problema. El capitán Julián no responde. Cortó todas las comunicaciones con la torre de control hace 10 minutos. Las cámaras de seguridad internas lo muestran saliendo de la cabina y dirigiéndose a una salida de emergencia para el personal poco después de su llamada. Había huido. El cobarde ni siquiera se había atrevido a enfrentarse a las consecuencias. Un nuevo nivel de desprecio se instaló en mi corazón. Mientras mis hombres escoltaban a una Catalina sollozante y a una señora Montes catatónica fuera del avión, Héctor me condujo a la sala VIP presidencial del aeropuerto. Era un santuario de silencio y lujo que yo misma había diseñado, un lugar que ahora se sentía como el cuartel general de una guerra que no había pedido. Quiero un informe completo en mi escritorio en 1 hora, dije, sentándome en un sillón de cuero. Congela todos los activos de Julián, personales y corporativos. Suspende a la señora Montes de empleo y sueldo, con efecto inmediato. Y pon al mejor equipo de forenses digitales a rastrear el hackeo del sistema de reservas. Quiero saber cómo, cuándo y quién. Héctor anotó todo sin pestañear. Ya he iniciado el protocolo, señora. Pero debo advertirle, quien quiera que lo haya hecho, era un profesional. Y tenía razón. La investigación inicial se topó con una pared de ladrillos. Los registros de acceso a la 101 del vuelo 714 habían sido borrados con una precisión quirúrgica. No había huellas digitales, no había rastros. Peor aún, el culpable había dejado una elaborada pista falsa. Un rastro digital que apuntaba a una dirección IP en un servidor de Europa del Este, un señuelo diseñado para hacerles perder el tiempo persiguiendo a un hacker fantasma que no existía. Era la firma de Julián. Astuto, meticuloso y cobarde. Había planeado su traición con el mismo cuidado con el que planeaba una ruta de vuelo transatlántica. Pasaron 24 horas. Un día entero en el que mi equipo de TI, los mejores del país, persiguieron sombras, frustrados y agotados. Julián nos llevaba ventaja. Sabía que cada hora que pasaba le daba más tiempo para desaparecer, para esconder el dinero que, estaba segura, había robado. La rabia me consumía, pero la canalicé en una determinación gélida. No iba a dejar que ganara. Iba a desmantelar su vida pieza por pieza, tal como él había intentado hacer con la mía en ese avión. La frustración en la sala de crisis era palpable. Mi equipo de forenses digitales, liderado por un joven genio al que habíamos fichado del MIT, llevaba más de 30 horas sin dormir, persiguiendo la pista falsa que Julián había dejado. El rastro del hacker de Europa del Este se había desvanecido en una red de servidores proxy, un callejón sin salida digital. Es un profesional, dijo el jefe del equipo, frotándose los ojos enrojecidos. Sabía exactamente cómo cubrir sus huellas. Obtuvo ayuda desde dentro, respondí, mi mente trabajando a toda velocidad. Un piloto, por muy inteligente que fuera, no tenía este nivel de conocimiento técnico. Dejen de perseguir al fantasma. Quiero un nuevo enfoque. Olvídense de los registros de vuelo. Analicen los registros financieros de todo el departamento de TI de los últimos 6 meses. Busquen cualquier cosa inusual, bonos inesperados, pagos a proveedores desconocidos, transferencias extrañas. El dinero siempre deja un rastro. Fue como encender una luz en una habitación oscura. El equipo cambió de táctica, sumergiéndose en hojas de cálculo y registros bancarios. No tardaron mucho. Menos de 3 horas después, encontraron una anomalía. Una transferencia de $10,000, etiquetada como bono de rendimiento especial, había sido autorizada personalmente por Julián y depositada en la cuenta de una supervisora de sistemas llamada Clara. La trajimos para interrogarla. Clara era una mujer de unos 30 y tantos años, de apariencia nerviosa y con ojos que no paraban de moverse de un lado a otro. Al principio, lo negó todo. Dijo que el bono era por un proyecto que había completado con éxito. Pero cuando Héctor puso sobre la mesa los extractos bancarios y los registros de comunicación interna que la vinculaban directamente con Julián en las horas previas al hackeo, se derrumbó.
Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras su historia salía a borbotones. No era solo una cuestión de dinero. Julián la había estado manipulando durante meses. La invitaba a cafés, elogiaba su trabajo, le confiaba secretos sobre lo infeliz que era en su matrimonio. Le hizo creer que tenían una conexión especial, que ella era la única que realmente lo entendía. Dijo que era un asunto familiar delicado, sollozó Clara, su rostro oculto entre sus manos. Me dijo que su esposa era controladora y abusiva, y que necesitaba hacer un cambio en una reserva para ayudar a una prima que estaba huyendo de una mala situación. Juró que era algo sin importancia, que nadie se daría cuenta. Me dijo que el bono era una forma de agradecérmelo, y que después de que todo se calmara, podríamos empezar algo. Escuchar sus palabras fue como recibir otro golpe. Julián no solo me había traicionado a mí, había jugado con las esperanzas y la vulnerabilidad de otra mujer para conseguir sus fines. Era un depredador, un maestro de la manipulación. Clara, aterrorizada por las consecuencias legales, cooperó plenamente. Nos dio acceso a las conversaciones ocultas y a los fragmentos de código que Julián le había pedido que ejecutara. Con su testimonio, el velo final se levantó. Teníamos la prueba irrefutable. Teníamos el eslabón débil que nos llevaría directamente a él. Con la confesión de Clara, el caso contra Julián se volvió sólido como una roca. Pero sabía que ganar la batalla legal era solo el principio. La confianza del público y, lo que es más importante, la de mis propios empleados, había sido sacudida. La historia se había filtrado a la prensa, y Aires del Sol estaba en el centro de un escándalo mediático. Decidí tomar el control de la narrativa. En lugar de esconderme detrás de comunicados de prensa corporativos, convoqué una rueda de prensa en el auditorio de nuestra sede central. Me enfrenté a un mar de cámaras y periodistas, no como una víctima, sino como la líder de la compañía. Buenos días, comencé, mi voz firme y clara. En los últimos días, mi compañía y yo hemos sido objeto de un ataque malicioso, perpetrado desde dentro. No voy a endulzar la verdad, hemos fallado. Un miembro de nuestro equipo, el capitán Julián, abusó de su posición y de la confianza que todos depositamos en él para cometer fraude y dañar la reputación de esta aerolínea. Lo hizo por motivos personales y egoístas y será llevado ante la justicia. Expuse los hechos con una transparencia brutal. Admití el fallo de seguridad, expliqué las medidas que estábamos tomando y prometí una reestructuración completa de nuestros protocolos internos para asegurar que algo así nunca volviera a suceder. No pedí simpatía. Exigí responsabilidad, empezando por mí misma. La respuesta fue abrumadoramente positiva. La honestidad había desarmado a los críticos. Pero sabía que las palabras no eran suficientes. Necesitaba acción. Héctor, le dije a mi director de operaciones esa misma tarde, necesitamos una auditoría externa de todos nuestros sistemas de seguridad. Quiero al mejor. Alguien que no tenga vínculos con nosotros, alguien incorruptible. Héctor asintió. Hay un nombre que me viene a la mente. Damián. Es un exoficial de inteligencia militar, ahora dirige su propia consultora de gestión de riesgos. Es el mejor en lo que hace. Directo, analítico, y con una reputación de ser absolutamente íntegro. Contrátalo, dije sin dudar. Conocí a Damián al día siguiente. Entró en mi oficina y mi primera impresión fue de una calma imponente. Era alto, con una complexión atlética y unos ojos grises que parecían analizarlo todo sin juzgar. No había ni un ápice de arrogancia en su porte, solo una confianza tranquila y profesional. Señora presidenta, dijo, extendiendo su mano. Su apretón fue firme. He leído el informe preliminar. Tienen un problema serio, pero no es irresoluble. Hablamos durante más de una hora. Damián me impresionó con su agudeza mental y su enfoque directo. No se anduvo con rodeos ni intentó endulzar la situación. Me presentó un plan de acción claro y conciso. Pero lo que más me impactó fue cómo me miraba. No veía a la mujer del escándalo, ni a la esposa traicionada. Me veía como a su cliente, como a la líder que tenía que tomar decisiones difíciles. Por primera vez en días, sentí que alguien me veía como la CEO que era,
no como la protagonista de un drama. Mientras se marchaba, me di cuenta de que, por primera vez desde que subí a ese avión, había pasado una hora entera sin pensar en Julián. Había un nuevo desafío frente a mí, uno constructivo. La tarea de reconstruir mi imperio. Y por alguna razón, la presencia de Damián me hizo sentir que no estaría sola en esa tarea. Damián y su equipo se pusieron a trabajar con una eficiencia que me dejó asombrada. En menos de 48 horas, no solo habían confirmado los hallazgos de mi equipo, sino que habían descubierto una capa de corrupción mucho más profunda. La manipulación del billete de avión era solo la punta del iceberg. Julián, utilizando su acceso como capitán de alto rango, había creado una red de facturas falsas, contratos de consultoría con empresas fantasma y desvío de fondos del presupuesto de mantenimiento. Había robado millones a lo largo de los años, y Catalina era su cómplice activa, figurando como directora en varias de esas empresas pantalla. Pasamos la siguiente semana sumergidos en el trabajo. Las jornadas se alargaban hasta bien entrada la noche, con mi oficina convertida en un centro de operaciones. Damián y yo nos reuníamos a diario, analizando informes, trazando estrategias y tomando decisiones. En medio de ese caos profesional, comencé a descubrir al hombre detrás del consultor. Damián era un oyente excepcional. A menudo, después de que el resto del equipo se hubiera marchado, nos quedábamos solos, rodeados de papeles y tazas de café vacías. Yo, sin darme cuenta, empezaba a hablar. No solo del caso, sino de la rabia, de la sensación de estupidez por haber sido tan ciega, del dolor de la traición. Él nunca me interrumpía. Solo escuchaba, sus ojos grises fijos en mí, ofreciendo un silencio que era más reconfortante que cualquier palabra vacía. Una de esas noches, mientras revisábamos un complejo entramado de transferencias a un paraíso fiscal, suspiré con frustración. No puedo creer que haya confiado en él, murmuré, más para mí misma que para él. Le di todo, Héctor. Apoyé su carrera, moví influencias para que lo ascendieran, y así es como me paga. Damián dejó los papeles a un lado. Me miró, y por primera vez, vi algo más allá de su profesionalismo. Vi una sombra de un dolor antiguo. El suelo que pisas, dijo en voz baja. Un día es roca sólida, y al siguiente, es arena movediza. Y la persona que creías que te cubriría la espalda es la que está removiendo la arena bajo tus pies. Lo miré, sorprendida por la crudeza de sus palabras. Cuando estaba en el ejército, continuó, su mirada perdida en algún recuerdo lejano, mi oficial al mando, un hombre al que consideraba un mentor, un hermano, vendió nuestra posición al enemigo por dinero. Caímos en una emboscada. Perdí a 2 de mis mejores hombres esa noche. Hombres que tenían familias, hijos. El aire en la oficina se volvió denso. Sé lo que se siente, concluyó, volviendo a mirarme. Sé lo que es que la traición te rompa en pedazos. Pero también sé que esos pedazos se pueden volver a unir. Y cuando lo hacen, la estructura es más fuerte que antes. Esa confesión creó un puente invisible entre nosotros. Dejó de ser solo mi consultor. Se convirtió en la única persona en el mundo que parecía entender la profundidad de mi herida. En ese momento, en esa oficina silenciosa en mitad de la noche, ya no éramos la CEO y el experto en seguridad. Éramos 2 supervivientes, 2 almas con cicatrices similares, reconociendo en el otro la fuerza para seguir adelante. El trabajo de Damián fue impecable. El dossier que compiló era una obra maestra de la investigación forense, con pruebas tan contundentes que el destino de Catalina y Julián quedó sellado. Una mañana soleada, mientras revisaba los informes de vuelo, Héctor entró en mi oficina sin llamar. En su rostro, una expresión de satisfacción solemne. La tenemos, dijo simplemente. Catalina fue arrestada en su lujoso apartamento. Las cámaras de los noticieros captaron su rostro desencajado mientras era escoltada por la policía, despojada de su abrigo de diseñador y su arrogancia. Las pruebas de su participación en la red de fraude y blanqueo de capitales eran irrefutables. Al mismo tiempo, gracias a la colaboración internacional que Damián había gestionado, la Interpol emitió una alerta roja para la captura de Julián, que fue localizado y detenido en un hotel de lujo en Bali, donde vivía con el dinero que nos había robado.
La noticia fue una liberación. No sentí euforia ni un deseo de venganza cumplido. Sentí paz. Sentí que el orden del universo se había restablecido. Unas semanas después, recibí una invitación inesperada. El Foro Aéreo Internacional, el evento más prestigioso de la industria, me pedía que diera el discurso de apertura. Querían escuchar mi historia, no la del escándalo, sino la de la reconstrucción. Acepté. De pie en ese escenario, frente a los líderes más poderosos del mundo de la aviación, no sentí nervios. Conté mi historia. Hablé de cómo la confianza es el activo más valioso de cualquier compañía y de cómo la integridad no es una opción, sino una obligación. Me quitaron un asiento en un avión, dije en mi conclusión, mi voz resonando en el auditorio. Pero al hacerlo, me obligaron a levantarme y a reclamar mi lugar, no solo en una cabina, sino en el mundo. A veces, el vuelo más importante no es el que te lleva a un destino, sino el que te obliga a descubrir de qué estás hecho. El aplauso fue atronador. Cuando bajé del escenario, Damián me esperaba tras el telón. No había necesidad de palabras. En sus ojos vi admiración, respeto y algo más, algo que empezaba a reconocer como un afecto profundo y sincero. No dijo nada. Solo sonrió y me ofreció su mano. La tomé. Su mano era fuerte y cálida, un ancla en mi nuevo mundo. Mientras caminábamos juntos hacia la salida, lejos de las luces y los aplausos, una pregunta resonó en mi mente, no con duda, sino con una serena curiosidad. La justicia se había cumplido y los traidores estaban pagando por sus actos. Pero cuando tomé la mano de Damián, una pregunta resonó en mi mente, ¿me equivocaba al permitir que mi corazón se abriera de nuevo, o era este el vuelo más importante, el que me llevaba de regreso a mí misma? Gracias por acompañarnos en la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.